Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso gratuito MUT de arbitraje. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con la presencia virtual de la doctora María Fernanda Rivero, quien nos va a exponer el tema de preparación y manejo de audiencia. La doctora María Fernanda Rivero es maestra en arbitraje internacional por la Universidad Internacional de La Rioja, España, con especializaciones en Derecho de la Construcción, Derecho Civil, Comercial, Administrativo y Contrataciones Públicas, así como gestión de proyectos y habilidades gerenciales. Ha sido entrenadora de equipos de arbitraje en concursos nacionales e internacionales. Doctora María Fernanda Rivero, a nombre de Biloyer, darle un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso MUD de arbitraje. Estamos muy contentos por ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa, fructífera para todos los participantes, para todos los que nos están viendo. Muchas gracias y les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias a Biloyer por la invitación y muchas gracias a todos los asistentes. Voy a compartirles mi pantalla, pero mientras se lo comparto, quisiera hacerles una pregunta pues precisa en realidad, ¿no? ¿Quiénes de ustedes han participado o les gustaría, bueno, mejor por temporalidad, ¿no? ¿Quiénes de ustedes han participado en MUTs alguna vez? No sé si de arbitraje o de otra especialidad. Pueden levantar la mano. ¿Están ahí? No sé si doctores o alumnos o futuros abogados. Levanten la mano o pónganlo en el chat mientras voy compartiéndoles mientras voy compartiéndoles les voy compartiendo mi PPT. ¿Dónde está? Creo que sí. Yuli, tú has participado alguna vez en MOOC, ¿cierto? Entiendo que sí. Me gustaría en realidad que fueran, perfecto, sí. No te preocupes, Yuli. Eh, Durante la sesión sería perfecto si ustedes pudieran hacer preguntas porque así yo puedo saber si ustedes me están siguiendo y si quizá hay algún tema que no está siendo correctamente transmitido o explicado para que podamos em, reexplicarlo y así poder saber que efectivamente se ha captado toda la información que es importante en realidad que ustedes tengan, porque no les voy a dar la fórmula de cómo manejar una audiencia correctamente, porque una de las cosas que genera que una persona pueda realizar una correcta audiencia y una audiencia pues bastante pareja es uno, esos tips que podrían ser bastante de ayuda y soporte y dos, la experiencia que van a adquirir con las presentaciones, con la participación en MOOCs, con la participación incluso en cursos de debate. Entonces, es un tema que tiene que ir alimentando poco a poco, tanto con conocimiento como con experiencia. ¿Ya? El hecho de que lo hagan por primera vez no quiere decir que lo vayan a hacer mal, porque algunos tienen habilidades desarrolladas más que otras, pero simplemente si es que ustedes consideran que a la fecha pues, les cuesta exponer algo, se les hace difícil expresarse de alguna forma, la única forma de poder manejar eso, aparte de los tips que les voy a dar ahora, es practicando, desenvolviéndose y diciendo pues lo que piensan, obviamente de forma respetuosa, pero dando su punto de opinión. ¿Por qué? Porque así ustedes aprenden a sustentar qué es lo que de verdad quieren, con lo que quieren transmitir algún tipo de información. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Entonces, los criterios básicos para desarrollar una buena audiencia es que ustedes estén preparados en tres momentos importantes, ¿ya? La primera es a ver, un segundo. Previo a la audiencia. Y ustedes tienen que estar como investigador. Entiendo que a lo largo de este curso ustedes han podido coordinar y han podido tener clases con otros ponentes en los cuales pues, se les ha explicado cómo pueden ustedes redactar los memoriales de demanda y de contestación. Entonces, estos memoriales de demanda y de contestación son un pilar fundamental para que sustente la base de conocimiento que ustedes van a tener para que luego vaya a ser expresado durante la audiencia. Va a ser oralizado. Entonces, la primera parte, luego de haber realizado la redacción, de haber investigado, de haber buscado toda la doctrina y jurisprudencia aplicable al caso en concreto, es que
se tiene esta información plasmada en una demanda o en una contestación, en un memorial, pero esto va a ser transformado en un speech. ¿Por qué? Porque no es lo mismo escribir algo para que se pueda entender que decir algo para que se pueda entender, y mucho menos con el tiempo que ahora duran los modos. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque, pues, antiguamente, espero que no sea hace muchos años, pero antiguamente, cuando yo participaba en MUT, los tiempos que nos daban para poder participar o para poder exponer las ideas eran, pues, de media hora por parte, ¿ya? E incluso hasta 20 minutos por forma y 20 minutos por fondo, por demandante, y 20 minutos por forma y fondo para demandado, ¿ya? Antes de este tema, ¿ustedes sí han podido advertir cuál es la forma de distribución de una audiencia? Me dicen sí, ¿no? Como para poder darles una pequeña precisión sobre cómo es que se hace la distribución de una audiencia, si es que no lo han hecho. ¿Lo han hecho? Solo escriban en el chat o respóndeme, ¿sí o no? No, perfecto, ya. Bien. Ustedes cuando van a ir a una audiencia, ¿ya? Primero, ustedes van a tener un rol de demandados o un rol de demandantes. Cuando tienen un rol, ¿ya? En las mismas bases, en el mismo reglamento de cada concurso, va a decir cuál es el tiempo estimado que se tiene por cada uno. Y normalmente, la parte demandante o la demandada tiene dos personas que van a exponer los hechos, de forma y de fondo. De forma, generalmente son las excepciones que se presentan respecto a, no sé, pues, si hay arbitrabilidad objetiva, es decir, si la materia que está siendo sometida a arbitraje puede ser sometida a arbitraje, si hay arbitrabilidad subjetiva, de repente se está tratando de incorporar a una parte que no ha suscrito el contrato, que no ha suscrito el convenio arbitral, y pues una de las partes está diciendo, a ver, la piedra angular del arbitraje es el consentimiento, y si yo no he firmado ese contrato, entonces no hay consentimiento. Y básicamente, generalmente, usualmente, esa es la discusión que se tiene en los aspectos de forma, ¿no? Viene un tema de, pues, aplicación de teorías, de repente la lex arbitri, de repente una suerte de interpretación si de verdad se entiende por escrito lo que de verdad está escrito, de repente son autos concluyentes que han dado a entender que efectivamente, pues, estos mismos actos que han realizado las partes vendían una aceptación al convenio arbitral y a querer someter las cláusulas las controversias a arbitraje. Entonces, es una suerte de debate bastante teórico sobre si correspondería o no cualquier aspecto sobre la incorporación o la revisión de un tema objetivo o subjetivo en el arbitraje, ¿ya? Porque entendamos que el arbitraje es una excepción y no la regla, ¿ya? Este es el primer tema, ¿ya? Y eso le expone usualmente una persona. Aspectos de fondo son aspectos de incumplimiento contractual, obligaciones, deberes, de repente habían deberes mutuos que tenían que ser cumplidos y no se cumplieron, entonces yo incumplí porque tú incumpliste. Generalmente son ese tipo de controversias, ¿no? Adicional de temas técnicos, ¿no? Dependiendo de la materia que va a ser. Por ejemplo, últimamente hay MOOCs sobre contrataciones, ley de contrataciones con el Estado, MOOCs de obras, bueno, el MOOC de la UBA que es últimamente ha sido de obras, un poco de comercial, el de Madrid me parece que una vez fue un tema de hidrocarburos, o sea, son temas distintos, pero básicamente el punto común es incumplimiento de obligaciones, ¿ya? Entonces, y ese punto eh, de fondo lo expone otra persona, ¿ya? Entonces ahí se tienen 4 personas que van a participar en una audiencia con un tribunal de 3, ¿ya? Entonces cuando ustedes se preparan para esto, ustedes hacen una distribución y dicen, ok, si nos están dando media hora, la parte de forma generalmente y usualmente hace una suerte de exposición de los hechos, ¿ya? Y quien empieza, pues en realidad debería hacer una exposición de los hechos para decirle al tribunal arbitral sobre qué estamos hablando. Usualmente, y estoy hablando netamente de los MUT, ya no estoy hablando de los casos reales, sino de los MUT, eh, cuando hay tribunales arbitrales, muchos de ellos a veces suelen ser entrenadores. Y estos que son entrenadores, pues se conocen al derecho y al revés del caso. Perfecto. Pero hay otros abogados o hay otros invitados, no siempre son abogados, pero hay otros invitados que cuando participan en audiencias, pues le dan una revisada para saber más o menos los hechos, pero no es que, no es que sepan cada una de los pros y contras o pues,
las afirmaciones que pueden tener las partes en todo este pues, desarrollo del caso o aclaraciones de caso. Entonces, es con ellos con quien más debemos tener un poquito más de consideración para que puedan entender cuál es el punto sobre el cual estamos discutiendo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si nosotros empezamos nuestro speech y decimos, ok, perfecto, señores de una tribunal arbitral, y nosotros consideramos que esta parte no se debe incorporar al presente arbitraje? ¿Por qué? Porque es una parte no signataria, por ende, o nosotros no somos parte porque no hemos suscrito el contrato, etcétera, etcétera. El tribunal arbitral va a decir, ¿pero por qué? Quizá durante el desarrollo de la audiencia va a ir entendiendo poco a poco, pero vamos a perder algo muy importante. ¿Qué es eso? Que no nos va a poder seguir y no va a poder entender a qué queremos llegar desde el inicio, que en realidad para eso sirve nuestro speech. Es muy difícil explicar toda una teoría de caso de pues, 20, 30, 40 páginas que ha podido ser desarrollada en pues, 10 minutos, incluyendo a veces las preguntas. ¿Ya? Entonces, sí es importante que pues la parte de forma haga una especie de introducción de hechos relevantes. Con esos hechos relevantes no quiero decir que vaya a ser 15 minutos no sé, 5 o 10 minutos de hechos relevantes, sino simplemente son 1, 1 y medio, a máximo 2 minutos de hechos relevantes. ¿Qué sucedió? Bueno, suscribieron un contrato, supuestamente hubo un incumplimiento de obligaciones, y ahora por ese incumplimiento de obligaciones no solo me quiere traer a mí, sino quiere traer a otra parte que no tiene nada que ver. Perfecto. Con eso ya entendí más o menos a qué quiere llegar con eso. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, ¿a qué quería llegar? ¿Ya? Es al tema de la distribución de tiempo, que eso me parece que van a ver un poquito más en la negociación, que me parece que la siguiente hora, pero el tema de la distribución de tiempo es qué tanto ustedes pueden advertir, o qué tanto tiempo pueden ver ustedes que van a necesitar para el desarrollo de una audiencia. ¿Ya? Por ejemplo, si es media hora por parte, o por demandante o por demandado, ustedes tienen que hablar con su partner, que es con quien van a hablar, para decir, a ver, tú cuánto necesitas y yo cuánto necesito. Porque de ese tiempo que hay, también hay una suerte de un tiempo pequeño para réplica y dúplica. ¿Ya? Entonces, es así. Imaginemos, ¿no? A ver, ¿a quién tenemos acá? Vamos a ampliar esto. No logro. Acá está. Perfecto. Imaginemos que tenemos a Elmer, ¿ya? Elmer es mi partner. Entonces yo le digo, mira, Elmer, yo voy a hacer forma, tú vas a hacer fondo. Perfecto, tenemos media hora. Yo voy a hacer la introducción, pero respecto a temas de fondo, de repente no hay tantos puntos que debo de tocar. ¿Por qué? Porque hay demasiados aspectos que deben ser tocados en fondo para que se pueda explicar por qué nosotros no hemos incumplido. Entonces, sobre ese punto yo te voy a decir, perfecto, yo necesito de los 30 minutos, imagínate, 2 minutos tú, 2 minutos yo de réplica o dúplica, dependiendo de la parte con la que nos encontremos, y tenemos 26 minutos. Entonces, de esos 26 minutos, bueno, yo voy a utilizar 8, tú vas a usar 8, perfecto. Entonces, básicamente vamos jugando con los tiempos. Es importante que eso cuando conozcan a la otra parte, porque lo van a conocer cuando vayan a la audiencia, pues tenga un margen de negociación, que no me quiero meter ahí porque eso es un tema que van a ver más adelante, pero sí tiene que ser estudiado para ver cuál es el máximo al que ustedes pueden, o lo máximo a lo que ustedes pueden llegar en esta coordinación con la otra parte. ¿Ya? Entonces, volviendo al tema, si hay algo que no me entienden, por favor me van avisando, eh, porque no sé si hay cositas que de repente ya les han explicado, entonces ahí podemos saltar algunas partes, ¿ya? Entonces, cuando ustedes se preparan para una audiencia, primero tienen que revisar su memorial, ¿ya? Algunos reglamentos, no estoy hablando de MOS, porque si se van a una audiencia real, no podrían hacer eso, ¿no? No es que podrían sacar nuevos argumentos, nuevas situaciones, no, quizás sobre un punto, un tema tocado, quizás no muy profundizado, podrían argumentar un poco más. Eso sí se podría hacer en una audiencia real, ¿ya? Pero vamos a hablar solo sobre votos. Entonces, algunos reglamentos dicen que se pueden alejar un poco del tronco argumentativo que tenían en el memorial. ¿Por qué? Porque si ustedes se van a dar cuenta, cuando participan, una cosa es investigar y revisar mientras van pues, haciendo la redacción, luego cuando lo exponen y cuando hacen una suerte de contraste. ¿Por qué? Porque probablemente vayan a tener amistosos antes de tener las audiencias finales. Entonces, en estos amistosos ustedes van puliendo su speech y van viendo, a ver,
Este argumento no me lo están creyendo, pero yo lo puse en numerial. Ok, entonces esto no lo voy a poner. Entonces ahí va como modelando y arreglando un poquito más su speech. ¿Para qué? Para que ustedes cuenten una historia. ¿Ya? Si ustedes no cuentan una historia, si simplemente dicen, miren, nosotros queremos que se vaya porque no suscrito el contrato, es un poco diferente. Así yo les comento, miren, señores árbitros, el contraparte y yo hemos suscrito un contrato. Durante la ejecución de estos contratos hubieron diferentes factores que me impidieron culminar este trabajo en tiempo, pero a pesar de eso, y a pesar de que era no sé, no sé, una obligación de resultados, pues hubieron acciones durante estos factores externos que me impidieron terminar a tiempo, eh, con el contratista. No sé, se pudo haber llegado a un acuerdo, se puede haber variado la forma de obligaciones que se tenía, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se entran un poquito más en detalles en los cuales el árbitro va pidiendo el porqué del accionar de las partes. Y es importante entender el porqué del accionar de las partes, porque si no, porque así se les cuenta la historia y así ellos lo interiorizan y pues a veces se pueden identificar. Y cuando se identifican, pues básicamente es un gol. ¿Por qué? Porque entendamos que los árbitros, más allá de ser pues personas objetivas, que es lo que deben ser, ¿ya? Son personas. Y si son personas, tienen sesgos en los cuales, pues, si no toca un tema un poco complicado, de repente está tocando una controversia un poco eh, delicada, ¿ya? Estos árbitros van a tener una cierta inclinación por una posición u otra, ¿no? En la vida real y en los modos. Eso es para siempre porque en realidad somos personas, ¿ya? Entonces, volviendo al tema de preparación previa a la audiencia, ustedes van a tener un speech, ¿ya? Este speech, ¿cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer como una suerte de libreto, quizá. En realidad, no les recomiendo leerlo, simplemente es una suerte de esquema. O sea, puede comenzar como un libreto, porque es mucho más fácil así estructurar y organizarse. Ya con el tiempo, cuando van adquiriendo un poquito más de práctica, pues simplemente eh, pueden hacer una suerte de esqueleto y sobre ese esqueleto pueden formular ideas mucho más estructuradas a que cuando hacían el libreto, ¿no? Es una suerte de práctica, ¿no? Entonces, formulan su speech. Puede ser por libreto o pueden hacer un cuadrito. Este cuadrito, como es? Primero, hechos del caso, jurisprudencia, doctrina y quizá, no sé, anotaciones, ¿no? Entonces, hechos de caso no quiere decir que todo se va a poner, sino temas relevantes y en los numerales en los que se encuentran esos hechos que ustedes van a citar. ¿Por qué? Porque en una audiencia, por ejemplo, yo estaba hablando y la contraparte decía, jamás hemos dicho eso, en su momento nosotros habíamos advertido de esta suerte de factores que podían generar algún tipo de afectación en la entrega de esta obra, y nosotros le decimos, no, no es así. ¿Por qué? Porque, bueno, eso sí fue en la vida real. Y nosotros le decimos, no. ¿Por qué? Porque en la parte, en el numeral tal de su demanda, en el numeral tal de su demanda, en los anexos tal, se había advertido que nosotros sí les habíamos estado advirtiendo de este tipo de situaciones, o que ellos sí tenían conocimiento, que era de conocimiento público, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, si ustedes, durante su speech, surge algún tema que no necesariamente va a ser mm, señalado, porque entendamos que es muy poco el tiempo que ustedes van a tener, ¿ya? Es importante que los tengan mapeados porque, y vamos a ver más adelante, porque si ustedes no tienen los hechos o no tienen la referencia de los hechos al derecho y al revés, va a generar una suerte de silencio incómodo y van a perder poco a poco credibilidad, ¿ya? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Pero es importante, sí, que tengan preparado su speech y cuál es la forma que van a darle a su speech. Si va a ser por cuadrito, o va a ser por libreto, o va a ser por estructura, si ustedes ya se consideran mucho más preparados para poder generar ideas en base a un tema en específico, ¿ya? El trabajo argumentativo es uno solo, o sea, deben conocer su caso, pero el speech debe ser maleable para adecuarse a los tiempos, ¿ya? Es decir, algunas veces y en algunas audiencias, ¿qué hace el tribunal arbitral? Están durante la audiencia, tienen que 15 minutos para poder exponer, pero al tribunal arbitral justo les pregunta algo que pues, ustedes saben que es su punto débil, porque siempre en los moods y en la vida real hay puntos débiles que pues no podemos taparlos con un dedo. O sea, es imposible, porque si ustedes lo ven, lo va a ver el otro contraparte, y si el tribunal arbitral es diligente, pues también lo va a ver y les va a preguntar qué ha pasado. Entonces, ahí ustedes deben ser creativos para poder exponer un motivo por el cual, eh, pues, se está discutiendo o se tiene ese resultado, pese a que quizá ustedes no hubieran querido tenerlo, ¿no? Entonces, y a veces, ¿ya? Ustedes tienen un orden en el speech, porque eso sucede con el libreto y eso sucede con el cuadrito, porque ustedes en el cuadrito van a tenerlo de acuerdo a cómo están desarrollando el speech.
Pero el tribunal arbitral se le ocurre y dice, pero esto lo está reclamando la contraparte. O esto, también ustedes están diciendo lo contrario en sus argumentos de fondo. O de repente, esto que tiene que ver con el otro punto que tú has señalado y que tú has indexado. Vamos a ver eso en un ratito. Entonces, em, es importante que ustedes cuando preparen su speech, ¿ya? Eh, es mejor si los tienen como una especie de módulos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si van a hablar sobre un tema, pero el tribunal arbitral les pregunta por un tema que va a ser tratado por ustedes, no sé, al final, o es su tercer punto, ustedes deben estar en la capacidad para poder responderles, quizá adelantar, tocar este punto y luego continuar para que así, pues, nos imaginemos, ¿no? Imaginemos que ustedes me hacen una pregunta y yo les digo, bueno, eso lo vamos a ver, o lo va a ver, o bueno, eso no lo puedo responder, eso no lo voy a tocar para nada, y ni siquiera les hago, no sé, un adelanto, ¿ya? Es decir, bueno, señores árbitros, con ese, respecto a este tema, yo no lo veo porque eso va a venir más adelante. Suena un poco extraño, suena un poco tosco. Entonces, ¿qué les gustaría a ustedes cuando hacen una pregunta? Que les respondan. Y si me dicen, ok, mira, pero para no desordenarlos, te lo voy a responder más adelante, pero te voy señalando que sobre ese punto, ¿no? Esto no podría ser así por tal, tal y tal motivo. Entonces, con eso van haciendo una suerte de respuesta respuesta previa, ¿ya? Sin perjuicio de hacer un desarrollo mucho más profundo en los puntos que siguen. ¿Por qué? Porque va a tener una secuencia lógica y es así es como ustedes lo quieren exponer, porque es mucho más fácil de entender, ¿ya? Entonces, sí, eso es un punto interesante que ustedes, en el que ustedes sí deben preparar su speech para que no los desestabilice cuando el tribunal arbitral les haga preguntas, porque el tribunal arbitral no le va a hacer preguntas en relación a la estructura de su speech, le va a hacer preguntas en relación a lo que ustedes van diciendo y las preguntas que les surja en relación a lo que ellos han leído. Últimamente están teniendo, algunos tribunales tienden a hacer preguntas al finalizar las exposiciones. No soy muy partidaria de eso, ¿por qué? Porque ahí no se ve mucho la improvisación y la capacidad de respuesta que pueden tener las partes o los mutis en este caso, pero puede ser un punto a favor, un punto en contra, dependiendo del tribunal arbitral. ¿Ustedes pueden pactarlo? Sí, no se olviden de pactarlo, pero eso lo van a ver un poquito y a más profundidad en negociación. Entonces, no quisiera robar unos minutos de la hora que tenemos, que es muy poquita, para poder ver estos temas, ¿ya? Entonces, deben tener preparados dentro de o la estructura que tienen, o el cuadrito que van a tener, la doctrina, la jurisprudencia, hechos y medios probatorios dependiendo del modo, ¿ya? Porque hay algunos modos que sí les adjuntan medios probatorios, ¿ya? Se pierde la credibilidad, es lo que les comentaba, si no se tiene la información a la mano para mostrar. A veces cuando nosotros citamos, ya, quizá no todo está en nuestro cuadrito, sino en nuestro cuadrito decimos, está en el párrafo tal, 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 ¿no? Perfecto, pero los hechos del caso. Entonces, ¿qué es lo que deben tener? Deben tener un folder, ¿ya? Un file, ¿ya? Imaginemos que eso es un file, en el que tengan sus hechos del caso, sus aclaraciones, el reglamento y la ley aplicable. ¿Por qué? Porque si ustedes lo tienen así, ya lo tienen preparado y lo tienen con POSIT, ¿ya? Y con separadores, cuando les pregunten, a ver, ¿y en la Convención de Nueva York en dónde está? Ustedes abren la Convención de Nueva York y de repente ya es un tema que ustedes habían visto. Entonces, ya, yo sé que está en este artículo. Entonces agarran, abren y, perfecto, está acá. Entonces, ustedes ya lo tienen en la mano. Una vez pude estar en una audiencia en la que uno de los mutis dijo, bueno, ¿y se lo puedo hacer al llegar después de la audiencia? Y el tribunal le dijo, no, no, porque ya pasó y yo ya te estoy evaluando. Entonces, es un tema muy importante estar preparado para las preguntas, ¿sí? Y tener la información a la mano y ordenada. Por eso les digo, es mejor tener un file y en este file tienen mm, pueden tener, no sé, estos temas que ustedes van a tocar, estos principales, pues, caso, aclaración, reglamento. A veces hay temas con el reglamento, siempre les dicen, pero el reglamento me dice que sí puedo utilizar cosas y de repente la otra parte me está diciendo, está utilizando PPT, o está utilizando reloj, o está utilizando celular. Entonces, no, pero el reglamento me dice que sí puedo utilizar herramientas tecnológicas para el apoyo de pues, actividades logísticas que pueda tener, ¿no? Como el manejo de mi tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes lo tienen en la mano, es mucho más fácil y es mucho más creíble que decir, el reglamento en algún artículo dice esto, es diferente, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen una diapositiva, ¿ya? Que sea un apoyo visual, que sea impactante, que quede a la vista, porque menos es más, ¿ya?
Pueden utilizar gráficos, pueden utilizar imágenes, animaciones, si ustedes pueden, si hay tiempo. No es obligatorio, siempre es un apoyo, ¿no? Una línea de tiempo, tipo de letra, ojo con el tipo de letra, uso de frases al inicio o al cierre, y ojo que el abuso de texto cansa a la vista y aburre, ¿ya? Previo a la audiencia, incluso ustedes pueden buscar una figura, pueden buscar figuras o frases que puedan ser impactantes para poder entender cuál es el tema que se está buscando. Por ejemplo, Rosy Ruiz era una maratonista que participó en una maratón de Boston hace muchos años, ¿ya? Y Rosy Ruiz, ¿y por qué lo digo? Rosy Ruiz ganó esa maratón en 2 horas, me parece, ¿ya? ¿Qué es lo raro de este tiempo? ¿Ya? Porque con esta maratón y con este tiempo, con ese récord que tuvo, eh, ganó una medalla de oro y pues otro premio más. Luego, con investigaciones, se dieron cuenta que había una diferencia muy grande entre el primer tiempo con el que ella había ganado y el segundo tiempo, que es de esa maratón, con el que ella había ganado. Entonces, con esta segunda maratón, ya, ella había alcanzado 2 horas y con la primera 2 horas y media. Había una diferencia de media hora por un mismo recorrido y por la misma persona con una diferencia de un año. Es un poco extraño, porque generalmente y usualmente cuando existen este tipo de maratones, pues superan su propio récord en 1 o 2 minutos, 3 minutos máximo. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo progresivo que se tiene que hacer bajo una misma situación, ¿no? Tras estas investigaciones, se dieron cuenta que esta diferencia de media hora entre un año y el otro fue que Rosy Ruiz había corrido cierta parte y había tomado un tren para llegar al final de la meta. Es decir, había tomado un atajo para poder llegar a la meta. Este mismo caso lo utilizamos en un de qué trata este caso, en un litigio que teníamos, para explicar por qué este postor, cuando había ganado esta adjudicación, pues no lo había ganado de forma equitativa en atención a las otras personas que estaban participando. Así entendieron ustedes el atajo que había tomado este postor sin necesidad de hacer alusión al mismo. Sí. Entonces ustedes pueden utilizar frases, pueden utilizar casos, pueden utilizar analogías para poder explicar de qué trata este caso para hacerlo mucho más entendible, ¿ya? Entonces, ahora veamos o pongámonos en la situación de durante la audiencia, ¿ya? Hay 5 pilares importantes para que ustedes puedan tener presente durante la audiencia, ¿ya? Ahora se ha hecho mucho más usual, ¿ya? Volver al tema de la presencialidad de las audiencias, ¿ya? Pero en arbitrajes nacionales e internacionales se ha quedado la práctica de arbitraje o audiencias virtuales. Entonces, estos 5 pilares van a ser usados en las audiencias presenciales y virtuales. La primera es la posición, la segunda es la mímica, contacto visual, tonalidad y desplazamiento. Obviamente que desplazamiento va a ser un poco difícil si estamos en una audiencia virtual, a menos que tengamos otro tipo de logística. Entonces, posición, pues deben estar mm, correctamente sentados, tampoco van a estar tiesos, pero sí erguidos, ¿ya? La mímica debe ser importante y debe enfatizar lo que ustedes están diciendo. ¿Qué pasa si yo estoy ya hable, ya hable, ya hable y muevo la mano? Los distrae, ¿verdad? Pero si yo hablo y trato de enfatizar lo que les estoy diciendo, o quizá conduzco o grafico las cosas que estoy diciendo con mi mano, es diferente. Y es una ayuda más que un distractor. El contacto visual, bueno, es diferente, ¿no? En temas de arbitrajes virtuales, lo que se recomienda es mirar a la cámara. ¿Por qué? Porque así parece que los estoy mirando directamente, pero en realidad, pues, estoy mirando a la cámara, ¿no? Estoy mirando a un puntito. Pero si ustedes van a participar en una audiencia y quieren realmente captar la atención de pues, la otra parte que está al otro lado de la pantalla, pues es mejor que miren la cámara, porque así parece que sí los están viendo. Ya cuando están en una audiencia presencial, pues simplemente los miran a los ojos y pues se tienen que darse cuenta si efectivamente los están mirando. ¿Ya? La persuasión mediante el lenguaje verbal y no verbal y exponer para hacerse recordar. ¿Ya? Y eso es importante, ¿ya? Y sobre eso también tienen que practicar para poder saber cuál es en realidad su estilo de exposición y cuál les funciona mejor a la tonalidad de voz que ustedes van a tener. ¿Ya? Siempre erguido, con autoridad y siempre visible en la cámara. Es decir, que imagínense que yo estoy hablando y que la cámara esté acá, o que la cámara esté por acá, o que la cámara tenga baja, o que el lugar en el que me encuentro tenga poca luz. Sería complicado, ¿no?
y como que generaría un ruido visual que no permitiría exponer bien el mensaje que quiero hacerles llegar. ¿Por qué? Porque habría un distractor que pues genera que pues el tribunal arbitral está preguntándose por qué se le ve la mitad de la cara o por qué no se le ve correctamente, en dónde está, etcétera, etcétera, ¿no? Eso. Y el ademán siempre debe tener significado. Nunca debe perderse de vista a todo el tribunal arbitral. Imaginemos que estamos en una audiencia virtual y tenemos 3 árbitros. Nosotros tenemos 3 árbitros que van a deliberar, tanto en un MUT como en una audiencia real. Y si nosotros no los vemos o solo exponemos para uno, los otros árbitros se van a aburrir, porque entendamos que, a ver, nosotros solo o usualmente solo podemos estar atentos, realmente atentos 10 minutos seguidos. Una audiencia en arbitraje, en MUT, puede durar de 1 a 1 hora y media. ¿Ustedes creen que el tribunal arbitral realmente va a estar atento estos 90 minutos? No va a estar atento. Entonces, si ustedes tratan de hacer ademanes o tratan de mirarlos, o si ustedes los miran, no se van a poner más atentos. Por ejemplo, cuando ustedes están en clase y el profesor como que les está hablando y les comienza a mirar, uno se pone nervioso a veces, o pues siente que le van a preguntar, o siente que algo le quieren decir, o que me están hablando a mí directamente. Entonces, es importante que ustedes recorran la vista del tribunal arbitral para pues, captar su atención y también para saber si es que de verdad los están entendiendo. Quiere decir, si ustedes están hablando y el tribunal arbitral les hace así, o les hace así, o hacen caras raras, entonces quiere decir que no está entendiendo o no comparte la posición. Ahí es donde ustedes deben darse cuenta si efectivamente el curso que está tomando su argumento realmente es creíble o de repente han dicho algo que ustedes no se han dado cuenta y quizá deban pues, hacer una precisión. Miren, respecto al punto, yo no, lo que pretendía señalar es en realidad lo que estoy señalando, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son cuestiones que sí deben ser importantes al momento del desarrollo de una audiencia, porque el tribunal arbitral es fundamental y el lenguaje no verbal en el tribunal arbitral es todo, para que ustedes puedan saber si es que de verdad están pues haciendo llegar su mensaje correcto. ¿Ya? La importancia de qué trata ese caso, la historia envolvente. Lo que les decía de Rosy Ruiz. Si ustedes tienen una historia envolvente, una analogía importante, algo que de verdad capte la atención central de lo que del tema o de la materia controvertida que ustedes van a tocar, entonces con eso ya tienen mucho. ¿Por qué? Porque va a crear o va a prefijar una idea en el tribunal arbitral. Por ejemplo, ya había un caso que teníamos que era sobre el cliente, pues la otra parte decía primero sí, después decía no, después decía tal vez, y luego en el arbitraje decía, pero yo te he mandado cartas, pero yo no he dicho eso, pero yo dije que se había cumplido, pero yo te dije que se había mandado toda la información. Entonces, básicamente, en cada argumento él tenía una especie de conducta camaleónica. Y lo que se hizo en este caso, pues se expuso durante la audiencia y luego lo que está haciendo la contraparte es una suerte de conducta camaleónica, porque en realidad a cada argumento él tiene una interpretación distinta de lo que se está hablando, etcétera, etcétera. ¿Mm? De repente el cliente o la otra parte había tenido toda la intención de querer cumplir con lo que se había acordado, pero pues si era una obligación de resultados, de nada me importan sus buenas intenciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, una frase podría ser, el infierno está emperado de buenas intenciones. Entonces, con ese tipo de argumentos y con ese tipo de premisas, ustedes pueden prefijar la idea que ustedes quieren hacer llegar con los argumentos que luego van a desarrollar, porque es mucho más fácil, ¿ya? Y evitar las muletillas, hacer pausas breves, es difícil, ¿ya? Es un entrenamiento constante tratar de evitar las muletillas y es mejor cuando se tienen muletillas o cuando se advierte que se tienen muletillas, las pausas. En vez de decir, se- nos callamos un ratito para poder continuar con la argumentación que teníamos, ¿no? Y el indexar o la exposición en regla de tres. ¿Ya? ¿Qué se refiere a indexar? Bueno, señores árbitros, en la presente audiencia, a mi cargo están los argumentos de, no sé, ¿por qué no se debe traer al arbitraje a tal persona? ¿Por qué sí corresponde la aplicación de esto? Y no sé, ¿por qué, imaginemos, ¿ya? ¿Por qué se debe traer al arbitraje a, pues, no sé, tal persona? ¿Por qué pues nosotros no hemos incumplido el contrato y por qué ellos deben hacer el pago de los costos y costos del presente arbitraje? Ejemplo. ¿Y por qué tres? Pues porque me gusta el número,
porque, no sé, es un número divino, no. Es porque nuestro cerebro tiende a agrupar por tres. Por ejemplo, em, Churchill, ¿ya? Cuando dio el discurso y habló sobre, ustedes conocen esta frase muy conocida que es sangre, sudor y lágrimas, en realidad es sangre, sudor, lágrimas y esfuerzo, pero la gente pues lo recuerda como sangre, sudor y lágrimas. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil agrupar la información de tres en tres. Con eso no quiero decir que se vayan a comer pretensiones, pero si ustedes pueden explicar las cosas o separar las pretensiones en tres o de grupos de tres, perfecto, perfecto, es mucho más fácil. Pero si no, tampoco pues es el fin del mundo, pero es preferible. Son herramientas que los van a ayudar a poder tener poder facilitar un poquito más eh, que el tribunal arbitral los recuerde o recuerde su posición. ¿Ya? Evitar tonalidades llanas y antorchar. ¿Qué quiere decir? Algunos son, como les comentaba al inicio, son diferentes habilidades que se adquieren, ¿ya? Pero algunos lo que hacen es exponer y exponen así, ¿no? Entonces, chicos, vamos a exponer hoy día diferentes aspectos sobre manejo y preparación de audiencia arbitral. Entonces vamos a hablar sobre preparación de audiencia, manejo de la exposición, cómo se habla con el tribunal arbitral, cómo redactar un speech. Esa es una tonalidad llana que ¿qué hace? Que me aburra. ¿Eh? Entonces, si ustedes mismos se aburren exponiendo, escuchándose, ¿cómo va a ser la otra parte que no entiende muy bien a qué quieren llegar? Entonces, ¿qué es importante en estos casos? Ya, quizá muchos de ustedes sí lo aplican, pero de forma inconsciente. Entonces, ya sabiendo que es importante antorchar, ustedes se van a dar cuenta que pueden enfatizar y resaltar ideas más allá de cuando la escriben. Es decir, si yo estoy diciendo, señores árbitros, ¿cuál es el incumplimiento que vemos en este contrato? Y se callan y generan expectativa. Entonces el tribunal dirá, ¿cuál es el incumplimiento que se está hablando? Señores árbitros, pero la contraparte está interpretando esto de forma distinta. ¿Por qué? Porque la ley de arbitraje me dice otra cosa. Entonces, si yo subo la voz o bajo la voz, son antorchas. Si yo hago pausas, son antorchas, porque son modificaciones a la forma normal en la que uno podría transmitir la información y generaría una suerte de llamado de atención para quien me está escuchando, porque de la nada, si alguien se queda callado es algo extraño. Entonces, ¿qué pasó? Y te quedas atento y sueltas la bomba. A eso quiero llegar. Es decir, que estas antorchas, ahora, con eso no quiere decir que ustedes vayan a estar subiendo y bajando la voz, haciendo pausas todo el tiempo. No, tienen que ser estratégicos en los momentos más importantes y relevantes y sobre lo que ustedes quieren que el tribunal arbitral entienda que sí o sí está ocurriendo para que diga lo que diga la contraparte, no es posible. ¿Ya? Cuidar la voz en la exposición, sí. ¿Por qué? En algunos moods, bueno, y depende de los horarios, hace mucho calor, ¿ya? Y uno suele consumir bebidas frías. ¿Qué sucede si nosotros, pues, imaginemos que hemos estado practicando antes de la audiencia, no sé, que la letra, cómo está, bueno, yo voy a exponer, etcétera, etcétera? Y luego, ahora me muero de calor, voy a tomar un vasito de agua. Ese choque de temperaturas va a hacer que mi voz se pierda, o mi voz o comience a dolerme. Entonces, así me esté muriendo de calor, ¿ya? Antes de la audiencia, tomar o agüita temperatura ambiente si es que está haciendo calor, o sea, agua tibia, o agua pues calientita si es que está haciendo mucho calor. ¿Por qué? Porque eso cuida y mantiene caliente las cuerdas vocales. ¿Ya? Y con esto, y antes de la audiencia, me parece que está más adelante, pero sí me gustaría ligarlo con este punto que es el AOX. ¿Ya? A veces sucede, y no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, que es que cuando expones, no sé por qué, la lengua se te traba. Y estás hablando, o estás exponiendo y no estás vocalizando bien algunas cosas. Entonces, para eso sirve este ejercicio de AOX. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Abrir la boca AOX. ¿Para qué? Para que estos músculos de acá puedan estar calientes, puedan desarrollarse y así cuando ustedes vocalizan pueden gesticular mejor y tienen una mejor dicción y genera menor ruido al momento de transmitir esa información. Es decir, si ustedes realizan una exposición limpia, sin muletillas, eh,
con una buena dicción y con una buena exposición, con una tonalidad, pues no va a haber otro distractor eh, externo que pueda generar que el tribunal arbitral no entienda la posición que ustedes están tratando de que el tribunal, sí, claro, la posición que ustedes están procurando que se entienda, ¿no? Porque básicamente son posiciones que se van a tener sobre un mismo punto, ¿no? Entonces, antes de responder una pregunta, la técnica del vaso de agua. Allá. Eh, a veces, ya, y en audiencias, nos van a preguntar cosas a las que posiblemente estamos preparados y hay cosas en las que, mira, le hemos dado vueltas y vueltas y vueltas y no le encuentro explicación. O de repente he escuchado y podría ser, pero no sé cómo estructurarla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mientras me va preguntando, yo voy a decir, ok, tomo un vasito de agua. ¿Ya? ¿Para qué? No es que yo tenga sed o de repente pues solo quiero refrescarme la garganta. ¿Qué quiero hacer con esto? Ganar tiempo para pensar, porque a veces cuando nos están mirando directamente uno se pone nervioso y no puede pensar y no puede hilar y organizar sus ideas. Entonces, cuando uno toma agua, es una suerte de distractor para que yo pueda ir pensando mientras voy pasando el agua, voy dejando el vasito y respondo, y así gano tiempo. Otra estrategia es hacer como si estoy escribiendo o escribir. ¿Sí? Imaginemos, el tribunal me está preguntando algo, entonces yo agarro mi lapicero, que siempre debe estar ahí, agarro mi lapicero y digo, ajá, ajá, ujú, ya, ya, ok. En realidad yo ya sé, o de repente he puesto solo un tema que engloba básicamente la pregunta que me está haciendo, pero con eso estoy haciendo como si estuviera escribiendo, ¿por qué? Porque en realidad estoy pensando, ¿qué le voy a responder mientras me está preguntando? Porque no cabe decirle, se lo voy a mandar por escrito, se lo voy a responder después, o cabe la presentación de un escrito post audiencia, etcétera, etcétera. Que en la vida real sí sucede, pero no es recomendable porque uno no queda bien con respecto al manejo de la información que uno tiene sobre su caso. ¿Ya? Entonces, son técnicas que ustedes pueden utilizar durante la audiencia. Y desplazamiento depende de la audiencia, ¿ya? Depende del mood también. Ya no se hace mucho el tema de levantarse y explicar, pero de repente la situación lo amerita y ustedes tienen que tener un buen ojo para eso, ¿no? Depende de la situación. No se usa mucho, pero se ha usado, ¿ya? Y posaudiencia, ¿ya? ¿Qué quiere decir con posaudiencia? Lo que comenzaba en su momento, que pude escuchar a Carla Cueva sobre ese punto, que es el feedback. ¿Qué es el feedback? Es cuando ustedes terminan una audiencia, ¿ya? Y vamos a otro un poquito, que es, ustedes han hablado, forma de la otra parte, ¿ya? Después continúa con el fondo de la otra parte, vienen las preguntas, no, a veces vienen las preguntas, o viene el feedback a veces, viene disculpen, la duplica y la réplica, se responden, eh, el, el, el tribunal arbitral les hace preguntas, y luego de eso el tribunal arbitral califica, y eso es importante, el tribunal arbitral califica eh, trabajo en equipo, ¿ya? Que en un momento vamos a tocarlo, y califica destrezas legales de cada uno de forma individual. Luego de eso, obviamente que el tribunal arbitral no les va a decir cuál es la calificación que han alcanzado, ¿no? Ustedes, cuando el tribunal arbitral califica, ustedes salen del salón, ¿ya? O de la sala en la que han tenido la audiencia, el tribunal arbitral envía la calificación o se la entrega al secretario arbitral y ustedes vuelven a ingresar a la audiencia, ¿ya? Luego de que entran acá a esta sala, el tribunal arbitral les va a dar un feedback. ¿Qué es un feedback? Son recomendaciones. Y esas recomendaciones a qué van, probablemente a su desempeño. Generalmente, los tribunales arbitrales tienden a felicitar esto porque es un plus que no se suele, que no todos los estudiantes pues tienden a animarse, que es el tema de una participación en un concurso, el que sea, no importa, el que sea, ¿ya? Entonces, es un esfuerzo. Primero, es un tema, pues, de entender que muchos de ustedes, en realidad todos, son estudiantes. Y si son estudiantes, pues están entendiendo más o menos recién cómo es que funciona este mundo del arbitraje de forma específica, ¿no? Porque hay otros modos de otras especialidades. Entonces, y en esto, feedback, el tribunal arbitral puede darles oportunidades de mejora respecto a forma y respecto a fondo.
Forma es cómo se han desarrollado de forma visual. Si ustedes han contestado correctamente las preguntas, si de repente evadieron alguna pregunta, estuvieron nerviosos y estuvieron moviéndose, o de repente cuando la contraparte quería, cuando su partner quería algún tipo de información, ustedes estaban desentendidos, o lo interrumpieron cuando en realidad le correspondía. Entonces, esas cositas les va a decir el tribunal, ¿no? Les va a dar recomendaciones de, miren, para la próxima, porque para las próximas audiencias usualmente se suelen tener 4, ¿ya? Al inicio, y después 2, y después mientras van subiendo o van pasando de lugares, mm, de escalas respecto a los puntajes que ustedes van teniendo, van cambiando la frecuencia de las audiencias, ¿ya? Pero eh, básicamente es un tema de forma que ustedes pueden mejorar, pueden entender, les pueden decir, miren, su mesa estaba muy ordenada o todo desordenada, la verdad no he entendido mucho. Hay un tema de estructurar mejor el speech respecto a las secuencias que se tienen, porque te explico esto, mira, yo te pregunté esto, pero podría ser esto, y vienen los temas de fondo. Mira, imaginemos, el tribunal arbitral les ha preguntado algo, pero es un tribunal arbitral que sí se ha leído su speech. Entonces, ¿qué sucede si el tribunal arbitral se ha leído, se ha leído, bueno, se ha leído su, disculpen, su memorial, o de repente se ha leído el caso, pues, al derecho y al revés, y quizá no es entrenador? Entonces, miren, déjame decir, ¿no? Sobre este punto, yo te sugeriría argumentar esto. ¿Por qué? Porque con eso ya puedes salir de ese enrollo en el que, pues, el propio caso te pone, porque el caso no es fácil. El caso tiene pros o tiene aspectos a favor y tiene aspectos a favor de ambas partes y también desventaja de ambas partes. O sea, el caso les va a poner un montón de aristas que ustedes van a tener que arreglar, manejar e interpretar de la mejor forma para que ustedes puedan explicar y hacer entender su teoría de caso y su historia, que es lo más importante, una historia. Entonces el tribunal arbitral les va a decir, mira, sobre este punto, yo consideraría que sería mejor que revises estos hechos del caso. A veces mm, eh, pueden estar en lo cierto y a veces de repente han tenido interpretación que ustedes ya lo han podido ver, dirían sí, pero no, pero durante la audiencia no le van a decir sí, árbitro, yo ya vi eso, no lo voy a tratar, ¿no? No, muchas gracias y ustedes ya verán si esa información que les ha dado el tribunal arbitral es oportuna o no. ¿Ya? Luego, el tribunal arbitral también les puede decir, miren, ese tipo de contratos no pertenecen a la categoría que ustedes están señalando, o de repente, me acuerdo que hace 2 años hubo en el que se hablaba sobre un tipo de contrato que era contrato NEC, no, contrato FIDIC Plata, y justamente ahí hay el tema de los Golden Principles, que son los Golden Principles, son las cláusulas doradas que no pueden ser modificadas y que si se modifican ya no es un contrato FIDIC. Entonces, una de las partes estaba diciendo sí, pero es un contrato FIDIC y por ende debe haber una suerte de asignación de riesgos, una alerta temprana, etcétera, etcétera. Entonces, con ese tipo de situaciones, ya, a veces los tribunales arbitrales han señalado y han dicho, mira, no es un contrato FIDIC por eso, por eso. Entonces, uno entiende y de repente a la otra parte le está dando un feedback y le está diciendo lo que tú has dicho no es cierto. Entonces, la otra parte que va a estar atento va a estar atento y va a estar diciendo, ah, mira, este argumento que está diciendo él me está siendo importante. Entonces, de los feedback, uno aprende tanto de los que me dan como los que le pueden dar a la otra parte, ¿ya? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿ya? ¿Cómo se desarrolla una audiencia de forma eh, eh, usual, ¿ya? Ustedes van a ser 2 por equipo, ¿ya? Forma y fondo, ¿ya? Van a negociar los tiempos, ya que se lo van a ver en un ratito, y esa negociación de tiempos va a marcar la forma en la que se va a contabilizar y la forma de participación que van a tener ustedes. Si yo soy de forma, ¿ya? Y Edgar es de fondo, y de repente Duberly y Celeste son pues de parte demandada y nosotros somos de demandante, ¿ya? Entonces, ¿quién va a empezar? Forma, ¿ya? Forma. ¿Pero forma de quién? Del que presenta la excepción. ¿Y quién presenta la excepción? Usualmente los demandados. Entonces, ¿quién empezaría? Celestino. Celestino que es de forma y Duberly que es de fondo. Entonces, Celestino empieza, pues da sus argumentos de por qué está presentando la excepción. Yo que soy de forma, de demandante, a pesar de que soy demandante, soy segunda en forma, ¿ya? Entonces yo digo cuál es por qué no correspondería la aplicación o que se declare fundada esta excepción. Luego de esto vienen la dúplica y la réplica, ¿ya? Que son, usualmente son 2 minutos, 1 minuto, pero ¿qué se hace en la dúplica y la réplica? Se golpea. No es que voy a argumentar o contraargumentar lo que me ha dicho la otra parte, ¿no? Usualmente es, este punto no lo ha tocado, o convenientemente no lo ha dicho,
o de repente ha tenido otra interpretación. Entonces, a veces la otra parte lo que dice es, eh, jamás hemos tenido algún tipo de información respecto a este retraso o esta suerte de hechos externos o ajenos que no hayan podido, que no hayan podido ser advertidos y que supuestamente ese contrato, imaginemos que se va discutiendo una resolución de contrato por si culpa atribuible a las partes por caso político de fuerza mayor. Imaginemos. ¿Ya? Entonces, yo jamás he entendido eso, de repente en el contrato se había establecido que había un plazo para poder exponer estas situaciones. Entonces, ¿qué sucede? ¿Ya? ¿Qué sucede? Eh, de repente en mi réplica yo digo, no es verdad, señores árbitros, la contraparte ha dicho esto, pero en los hechos del caso se puede ver esto. Entonces, y ahí creamos un sesgo. Imaginemos, señores árbitros, que con este punto la contraparte ha mentido. ¿En qué otras cosas no pudo haber mentido durante la exposición de sus hechos? Y ahí creamos un sesgo y hacemos que el tribunal arbitral comience a dudar. ¿Ya? En la vida real y en lo no real también. O sea, y ojo con las palabras mentir, ¿ya? O no es cierto, o cosas así, en un ejemplo. ¿Por qué? Porque son valores un poquito fuertes. Entonces, bueno, la contraparte pues, ha señalado cosas ajenas a lo que establece la ley, o a lo que establece los hechos del caso, y según, y ahí es importante, el reglamento, no se pueden apartar, no pueden inventar hechos del caso que no están de forma expresa. Lo que pueden hacer, y eso, ojo, es una recomendación, es bajo una secuencia lógica de los hechos se puede interpretar que, eso sí, pero no se pueden asegurar y aseverar e inventar situaciones que no están netamente en los hechos del caso. Es un punto importante. De ahí viene la dúplica y la réplica, o la réplica y la dúplica, y de ahí comienzan con los argumentos de fondo, ¿ya? ¿Y quién empieza en fondo? El demandante, obviamente. Empieza el demandante con el tiempo que han podido acordar, empieza el demandado con el tiempo que han podido acordar, vienen o las preguntas o las réplicas y las dúplicas. ¿Mm? Cualquiera, a veces depende de cómo acuerden o el tribunal arbitral que prefiere. Básicamente, esa es la forma de distribución de una audiencia, ¿ya? Pero durante la participación de cada uno, ¿ya? No es que porque yo sea forma y porque Edgar sea fondo, él no va a tener en cuenta qué es lo que yo estoy diciendo o no va a poder seguirme con lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque durante mi exposición yo tengo muchos factores que estoy revisando, que es lo que yo les había dicho. Imaginemos, estoy en exposición, estoy viendo el tribunal arbitral, estoy viendo, bueno, de reojo la contraparte de repente porque nosotros exponemos para el tribunal arbitral, no para la contraparte, y no es una suerte de atacarlos porque se ve muy mal, sino es para el tribunal arbitral, ¿no? Entonces, uno expone para el tribunal arbitral, está revisando cómo están viendo, está tratando de recordar su speech, están preguntándome, estoy reorganizando, estoy viendo que no me están entendiendo, entonces estoy tratando de añadir información adicional, estoy tratando de recordar mi speech. Son muchas cosas que tengo que hacer como para estar teniendo en cuenta dónde está la información que podría necesitar si es que me hacen una pregunta. A veces sí, ¿no? Porque a veces de repente son temas recurrentes, son preguntas que ya uno mismo ha podido advertir, que, bueno, dice, ah, mira, está acá, y justo mi post está ahí porque yo sabía que era importante. Entonces, a veces no sucede. Y a veces me preguntan de repente, ¿dónde está ese reglamento? Entonces, Edgar, que es mi partner, pero es de fondo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar, va a tener el file con él y va a seguir mi exposición con la pregunta. ¿Ya? Y cuando sigue mi exposición con las preguntas o con la cara del tribunal arbitral, ¿qué es lo que va a hacer? Van a ver dos cosas. Va a tener el file y va a tener post que yo también voy a tener. ¿Y esos post para qué me van a servir? Para poder comunicarme. ¿Ya? Porque durante la audiencia yo no voy a tener una suerte de comunicación de, pásame por favor esta situación, pásame por favor el artículo, porque se ve un poco mal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, mientras está hablando, yo estoy haciendo un post con algo concreto, con un pedido concreto y se lo pago. O de repente me está preguntando algo que yo no sé, entonces mi partner que está eh, un poquito más tranquilo porque no está haciendo poco de atención, me va a dar una palabra clave para que yo pueda entender qué es lo que está sucediendo. Es decir, mi partner debe saber qué es lo que a lo que yo quiero llegar con el speech, y cuál es el punto clave de mi speech o de la parte de método que es de forma o de fondo, para que pueda entender, ¿ya? Y pueda ayudarme durante la audiencia. Y lo mismo, viceversa. Cuando él le toque fondo, yo también debo estar suficientemente preparada como para poder entender qué son las preguntas o qué preguntas podrían venir. O a veces él también, pues no lo sabe todo. Y a veces durante, no sé, mi búsqueda de información, yo también he podido encontrar algo parecido. Entonces, se me ocurre esta idea, o se me ocurre este caso, o este caso. Entonces, se lo escribo rápido.
¿no? Pero tienen que ser cuestiones de segundos, o sea, son dos o tres palabras que deben estar en ese post que van a ser fundamentales para que él pueda entender, ¿ya? Y cuidado con la letra, porque una vez me pasó que estaba en una audiencia y mi partner me entrega un post y entre tratar de entender esa letra y continuar con la exposición, con la pregunta que me decía el árbitro, me distrajo. Entonces, simplemente ese post no lo usé. Y ya, bueno, uno tenía que responder con la información que uno tenía, pero traten de manejar esas cosas que, aunque parecen que son obvias, a la hora de la hora no suceden. ¿Ya? Entonces, he tratado de correr un poquito y sintetizar algunas cosas. Si tienen alguna duda, me la hacen saber. Creo que tenemos unos minutitos más, creo, me parece. Em, y para cualquier duda y cualquier cosa, tiene mi número, tiene mi contacto, porque pues este tipo de concursos básicamente lo que forman es grandes abogados y yo sé que si ustedes ya tienen el interés mínimo de querer participar o querer saber cómo es que se desarrolla una audiencia arbitral en MUTS, es muy parecida a la audiencia real, ¿ya? Que se tienen en arbitraje o en la mayoría de los procesos que tienden a oralizarse. Entonces, muchas gracias a todos por su atención. Y bueno, muchas gracias también a los que participaron. Muchas gracias, estimada doctora María Fernanda Rivero, por la excelente presentación, la excelente ponencia. Gracias por compartirnos su tiempo, su conocimiento, es algo bastante valioso. Comparto los comentarios de todos los participantes, ha sido una excelente ponencia. Gracias por todas las recomendaciones, los consejos que sin duda alguna nos ayudarán bastante a aquellas personas que vamos a participar en un mood de arbitraje y sobre todo para nuestra vida profesional como futuros abogados o abogados los que nos están viendo. Muchas gracias, doctora, y esperamos que en otra oportunidad nos vuelva a aceptar una invitación. Para nosotros siempre será todo un gusto contar con usted. Fue un gusto, muchas gracias a todos. Gracias.